Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por Dinámica. Yo soy Elena Vargas, soy la responsable de marketing de Dinámica y es un placer estar aquí hoy con vosotros. Queremos presentarnos un poquito la empresa. En Dinámica ayudamos a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos, apostando siempre por la tecnología, la innovación y sobre todo por el valor del dato como un activo estratégico. Y precisamente de eso es de lo que hablaremos hoy. En este webinar abordaremos el gobierno del dato como un habilitador clave para avanzar hacia una cultura data-driven, para prepararnos para el nuevo marco regulatorio europeo y afrontar nuevos retos como la transición hacia la IA 2.0. Lo vamos a hacer no solo desde la teoría, sino desde un enfoque muy práctico a través de un caso real que mostrará claramente cómo la falta de una visión unificada del dato puede llevarnos a tomar decisiones erróneas, a perder oportunidades e incluso a desconfiar de nuestra propia analítica. Para ello contamos con la participación de nuestros dos ponentes, Efrén Belinchón y María Soleil, expertos que llevan años trabajando en la implantación de modelos de gobierno y en la transformación data-driven de compañías de múltiples sectores. Durante la sesión podéis dejar todas vuestras preguntas o dudas en el chat y las responderemos al final del webinar. Así que, sin más preámbulo, doy paso a los ponentes y comenzamos el webinar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Efrén Belinchón, soy el responsable de la práctica de gobierno del dato en Dinámica y vamos a hacer pues, un recorrido, vamos a estar un ratito charlando y viendo un poco la importancia que puede llegar a tener el gobierno del dato, para qué nos sirve y cómo lo ponemos en valor. A nivel contextual, pues lo cierto es que estamos en un momento en el que cada vez tenemos más datos que tratar, cada vez tenemos una mayor capacidad tecnológica, la tecnología es más accesible, pero esto no quiere decir que siempre seamos capaces de extraer el máximo valor de nuestros datos. Cuantos más datos tenemos, cuanta más capacidad tenemos, al final, aunque parezca una paradoja, nos encontramos con que nos resulta más complejo extraer ese valor. ¿Por qué? Pues vinculado a todas las necesidades de calidad del dato que tenemos, esas áreas de negocio que cada vez son más demandantes de autoservicio y de poder gestionar sus necesidades de datos de forma autónoma. Esa parte de la IA 2.0 que se nos está echando encima, toda la parte de cumplimiento regulatorio que nos viene, ¿no? Entonces, esto es algo que venimos hablando durante mucho tiempo, que es una realidad, nos podría llevar a declarar pues dos axiomas, ¿no? En primer lugar, el que a día de hoy nadie duda de la importancia del dato. Esto es algo que a priori con cualquiera que hablemos, pues parece que sí, que todos tenemos muy claro que el dato es muy importante. Y luego, si bien hay organizaciones que con distintos niveles de éxito tienen iniciativas de gobierno, lo cierto es que cuando hablamos con cualquier persona que está ahí, que trabaja dentro del ecosistema del dato, no resulta fácil encontrar la forma de tangibilizar ese aporte de valor del gobierno, ¿no? Entonces, si os parece, podemos partir de estos dos axiomas. Aquí, Efrén, me gustaría preguntarte y que nos preguntemos todos y todas si realmente nadie duda de la importancia del dato. Así como tú dices, son paradigmas, pero creo que es importante que evidenciemos su realidad en nuestras compañías y también si realmente evidenciar el aporte de valor del gobierno es una tarea imposible, como a veces lo pensamos. ¿Qué te parece si analizamos a través de un caso de uso que desde tu experiencia nos cuentes en el ámbito del gobierno del dato cómo has podido verlo evidenciado en algún cliente? Pues bien, si os parece podemos ver un caso de uso con un cliente que nos ha pasado hace poco tiempo. Yo en cualquier caso, si alguien tiene alguna duda, si alguien hay algo que considera importante o que quiere compartir, no esperemos al final y nos interrumpís. O sea, está aquí Elena, os está viendo y paramos en cualquier momento para resolver cualquier duda, para profundizar en cualquier tema. O sea, tampoco no es necesario que esto sea
monólogo y si bien nosotros venimos a intentar compartir con vosotros nuestra experiencia y nuestro conocimiento, también es importante, primero, el garantizar que nos estamos haciendo entender y segundo, el entender cuáles son vuestras inquietudes y qué es lo que os ha traído a asistir aquí y cuáles son las respuestas o las dudas que esperáis poder resolver aquí. Pues como comenta María, vamos a ver un caso de uso que fundamentalmente tenemos un cliente que en su momento pues, se puso como objetivo incrementar los ingresos. O sea, es un objetivo que además es bastante común. Entonces, este cliente en un momento determinado se plantea, quiero incrementar mis ingresos en torno al 20% y para ello quiero trabajar pues tanto la recurrencia de los clientes que ya tengo como la venta cruzada, como incrementar el ticket medio. En este punto de partida, el cliente pues lo que decide o lo que se da cuenta es de que tiene una base de datos, de una base de clientes que probablemente no sea suficiente y necesita ampliarla. En este caso, lo que se marca como objetivo, incrementarla pues entre un 30 y un 40%, para lo que lanza campañas de captación. Estas campañas de captación se deciden desde el área de marketing, se distribuyen a los distintos canales y cada uno de los canales, tanto a través de la web, como a través de la app, como a través de posicionamiento SEM, como otros canales, todos los canales de los que dispone la compañía, lanzan esa campaña de captación, la campaña sucede y al final, pues cuando se consolidan los datos de los clientes que se han captado, pues bueno, el incremento efectivamente está por encima del 30%, un 30 y poco, pero se considera que ha sido un éxito. Se considera que realmente, oye, pues la campaña de momento hemos incrementado, o sea, lo primero que necesitábamos dentro de nuestro plan para cumplir el objetivo de incrementar las ventas era incrementar nuestra base de clientes entre un 30 y un 40% y esa parte la hemos conseguido. Efraín, una pregunta. Dentro de la consecución de este objetivo de incrementar la base de clientes, ¿existía algún mecanismo que le permitiese a cada uno de los canales tener una visión conjunta del dato del cliente? ¿O por el contrario, cada canal trabajaba por su cuenta, como en silos, y no se tenía una visión compartida? Bueno, aquí la visión compartida viene de marketing. Marketing define la campaña, es una campaña homogénea, personalizada por canal y luego cada uno de los canales es autónomo. Al final son canales que son canales de venta, cada canal tiene su función y por lo tanto de cara a favorecer el time to market y la autonomía, cada canal es autónomo, lanza, capta el cliente en función de sus necesidades y en función de su realidad en cuanto a lo que es la conversión. En este caso, la conversión en la captación, pero luego también hay conversión en la venta y entonces en este punto cada canal es autónomo y la visión de la campaña la tiene marketing. Vale, y si cada canal es autónomo, ¿existía algún responsable de definir tanto las reglas de calidad como de implementarlas? Esto me parece bastante importante porque podríamos estar frente al caso de que un mismo cliente fuese capturado por los 3 canales y al no existir reglas de calidad, pues estuviésemos con una base de datos con duplicados, por ejemplo. Bueno, pues en este caso el cliente no tenía una figura que tuviese una visión corporativa del dato de cliente, sino que era una visión de canal que luego se consolida. Entonces, o sea, las reglas de calidad se aplican en función de las necesidades de cada uno de los canales, pero luego no hay reglas de calidad a la hora de consolidar, no existía esa figura corporativa. Vale, pues me voy haciendo una idea quizás de los posibles riesgos, pero si te parece, síguenos contando qué se hizo con esta base y continuamos el análisis. Bueno, pues una vez que tenemos la base de datos de clientes, lo que se hace es que se clusteriza, se crean grupos en función de las preferencias de los clientes. En este caso, el cliente tenía tanto sus servicios como sus productos metadatados, de tal manera que se puede
a través de procesos analíticos y a través de vinculación se puede hipersegmentar y crear grupos en función de esas preferencias y las coincidencias de esas preferencias o de esos hábitos con las características de los productos y servicios. A partir de este punto y en base a la volumetría de esos grupos o de esos clústeres de clientes, a los productos y servicios con los que se relacionan, se dimensiona el presupuesto con el fin de ser lo más efectivos posible y de conseguir el incremento de venta pues mayor. De tal manera que se lanzan en base a ese análisis que se ha realizado de las características de los clientes, vinculándolas con las características de los productos y servicios, se lanza una campaña de venta como tal. Y bueno, una vez que se produce la venta, pues se analizan los resultados de esa venta. Aquí hay un riesgo importante que no sé si consideraron, y es que al no tener esos mecanismos para saber si los datos tenían una buena o una mala calidad, podríamos estar trabajando con una base de datos mal dimensionada. Quizás en la falta de definición de esos controles de calidad que nos garantizan que los datos sean vigentes, completos, que no tengan duplicados, podría estar haciendo que la analítica estuviese bebiendo de una base de datos mal dimensionada con errores o sesgos y que por esa falta de visión conjunta entre los canales, pues no pudiesen tener mecanismos para darse cuenta. Pues la verdad es que es un riesgo. Lo que sucede es que en este momento el cliente no era consciente de que esto podía estar pasando. O sea, de hecho, el cliente, al trabajar primero por canal, al dar por bueno todos los datos de cliente que entran de cada uno de los canales y al no tener una figura transversal, el cliente en este punto no se llegó a plantear el que esto pudiese estar sucediendo. Nadie tenía esa visión, todo el mundo tiene la sensación de que estás haciendo bien las cosas porque realmente dentro de tu ámbito las estás haciendo bien, pero cuando sales de ese contexto, este riesgo que comentas se puede dar. Vale. Si te parece, cuéntanos finalmente cómo terminó todo este cumplimiento de objetivos de ventas en el cliente. Pues bueno, fundamentalmente lo que sucedió es que cuando llegó y se hizo el análisis de ventas, pues las ventas se incrementaron, pero incrementaron en torno al 5% aproximadamente, bastante lejos del 20% que se había puesto como objetivo. En principio se había hecho todo bien y se había lanzado la campaña de captación de clientes, los clientes habían crecido en los números que se esperaba que crecieran, se había hecho bien la clasificación, la clusterización, se había agrupado, se había asociado bien esas características de los clientes en los casos en los que las había con los productos, se lanzó la campaña, pero lo cierto es que los resultados finales no se corresponden con las previsiones y en ningún momento del ciclo, del periodo, de las distintas campañas que se lanzan y de los distintos momentos para recorrer para conseguir ese objetivo, el cliente se da cuenta de que hay una desviación con respecto al objetivo final, hasta que no llega el último momento, no. ¿Qué sucedió? Pues que de repente la percepción que tiene el cliente es que la analítica no sirve, que realmente lo que están haciendo, que cada uno, o sea, que todos han hecho bien las cosas y que se ha estimado bien, que se ha ponderado bien, pero que cuando llegamos y tenemos que hacer analítica y que cuando tenemos que poner en valor ese dato que estamos obteniendo del cliente, de nuestro producto y utilizarlo para incrementar la venta, que es nuestro objetivo, pues no ha servido de mucho a la analítica. Eso es lo que el cliente percibe. Eso es. Creo que de este caso de uso podemos sacar dos conclusiones importantes que podemos trasladar a nuestras organizaciones. El primero de ellos es que a veces incurrimos en el error de establecer responsables solamente de la analítica. Es decir, es necesario que establezcamos una estructura de responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. En este caso, es importante conocer qué se hace con mi dato desde que lo generamos hasta que se consume, porque si no estaríamos, como ya lo evidenciamos en el caso de uso, por ejemplo, trasladando errores por falta de controles de calidad a la base que va a beber la analítica y finalmente obteniendo resultados pues que nos hacen perder la confianza en nuestras herramientas y en este caso en la analítica.
El segundo punto muy importante es que al no tener mecanismos para darnos cuenta de esto, porque no se tenía una visión compartida respecto al dato del cliente, pues cada canal está trabajando por silos y quizás está incurriendo en ineficiencias o en solapes. Finalmente, ¿cómo lo vemos reflejado en nuestras compañías? Pues que tenemos clientes que quizás su satisfacción se ve disminuida porque en vez de ser tratado como un único cliente, pues le llegan campañas por los diferentes canales al creer que eran clientes distintos. Entonces, creo que estos dos puntos son muy importantes y nos refuerzan o ponen en evidencia la evaluación de los paradigmas que nos comentabas, Efraín. Creo que no queda tan claro que para todos el dato es muy importante y por el contrario sí que podemos evidenciar que si este cliente y nuestras compañías trabajasen con datos gobernados, pues podríamos evitarnos muchísimos problemas y el valor del gobierno se vería evidenciado. Es decir, que no es una tarea tan imposible como creíamos. Pues sí, la verdad es que parece que esos paradigmas que si los comentamos por encima, todo el mundo tenemos de alguna manera aceptados, no son tales y no siempre se cumplen. No sé si aquí hay alguien que, que quiera comentar algo, que le apetezca compartir alguna reflexión, si se siente identificado con casos de uso similares dentro de sus organizaciones, o si considera que esto es un caso excepcional y que esto nos ha pasado con un cliente, pero que en la mayoría de los sitios esto está superado y el grado de madurez de la cultura del dato y del data driven hace que esto ya no suceda. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, pues una pena. Seguro que al final. Esto nos permite poner una necesidad clara que tienen todas nuestras organizaciones y es que necesitamos implantar la cultura del dato. Finalmente, la cultura del dato es desarrollar herramientas y mecanismos que nos permitan administrar nuestros datos como un activo estratégico. Y esto incluye la gestión del cambio que bien ya mencionaba Efraín, por todos los cambios de paradigma que debemos hacer a nivel organizacional. Bueno, en este punto es en el que llegamos y, como diría Alejandro con el nudo gordiano, ¿no? Esto está muy bien, pero ¿esto cómo se hace? Esto hay muchas veces que se intenta y lo hemos intentado y cuando cuesta tanto trabajo conseguirlo, pues no es algo obvio, no es una tarea sencilla. Nosotros, con toda la humildad del mundo, pero creemos que tenemos una manera de ayudar a conseguirlo, ayudar a la implantación de esta cultura del dato, la hemos denominado la fórmula dinámica, pero que más allá de esto, lo que contempla es una metodología basada en una serie de fases que de manera iterativa y escalable vamos ejecutando, buscando objetivos en el corto plazo, alcances definidos que nos permitan medir, que es una de las cosas muy importantes, el ser capaces de medir el avance, tanto el valor añadido como el grado de implantación de la cultura como tal y todo lo que tiene que ver con esas iteraciones, ¿no? Nosotros nos apoyamos en acciones tácticas, que serían casos de uso, a partir de los cuales trabajamos en dar resultados en el corto plazo. A partir de estas acciones tácticas se generan iniciativas estratégicas. Por ejemplo, un modelo de gobierno. A partir de un caso de uso va a salir un modelo de gobierno. Va a ser un modelo de gobierno incompleto, pero es un primer germen. Van a salir reglas de calidad o procedimientos de seguridad o cualquier aspecto relacionado con la operación o con la arquitectura del dato. De tal manera que vamos creando o rompiendo círculos viciosos y creando círculos virtuosos en el que las acciones tácticas apoyan a las acciones estratégicas basadas en resultados en el corto y cada vez que iniciamos una acción estratégica, una acción táctica, esta se apoya en lo que hemos elaborado de forma estratégica, sea el modelo de gobierno, sea la estructura de responsabilidad, sea reglas de calidad, lo que comentábamos, y vamos reutilizando hasta que conseguimos tener una masa crítica mínima o necesaria para hablar de cultura corporativa en el momento en el que vamos a hacer este despliegue. Estas fases fundamentalmente se dividen en 4.
¿vale? Nosotros, nuestra experiencia lo que nos dice es que hay sobre todo dos cosas que aportan valor, ¿vale? Una, el entendimiento del ciclo de vida del dato de manera corporativa. Ese de principio a fin por dónde pasa nuestro dato, qué procesos le aplican, qué áreas, qué tecnologías, esa parte es importante, el tener esa visión corporativa. Muchas veces tenemos mucho conocimiento del dato, pero dentro de nuestro ámbito, pero una vez que salimos de ese ámbito no tenemos tan claro qué sucede con ese dato. Y una estructura de responsabilidad. El tener claro quién es el responsable del dato en cada uno de los puntos de su ciclo de vida. Muchas veces llegamos e intentamos simplificar mucho las cosas y decimos, ¿quién es el responsable del dato? Y nos falta la pregunta de cuándo y dónde. O sea, ¿quién es el responsable del dato al inicio, en el momento en el que está sirviendo la operación, en el momento en el que lo quiero procesar, en el momento en el que quiero tener analítica? ¿Quién es el responsable del dato de negocio? ¿Quién es el responsable del dato en el ámbito de tecnología? ¿Quién es el responsable de consumir el dato para aportar valor? Al final, esa estructura de responsabilidad es importante. ¿Por qué? Porque si no hay ni lagunas ni solapes, vamos a ser capaces de entender mejor nuestro dato y vamos a ser capaces de saber lo que le podemos pedir a nuestro dato. Y lo que es más importante, vamos a ser capaces de saber lo que buscamos de nuestro dato. Porque muchas veces decimos, ahí hay mucho dato, a ver qué somos capaces de sacar. Y precisamente lo que es importante es saber quién es el responsable de definir lo que yo quiero extraer de ese dato. Una vez que hemos trabajado estas capas, por supuesto, planes de acción. Entonces, de manera iterativa y de forma continua, vamos evaluando cada una de esas iniciativas tácticas para construir las iniciativas estratégicas. Aquí no sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. Al final esto es un webinar, entramos muy por encima en las cosas. Probablemente haya otros webinars para ir avanzando en aspectos como estos y en cualquier caso estamos a vuestra disposición para en cualquier momento retomar, profundizar, avanzar en cualquier aspecto que consideréis interesante, oportuno o necesario. ¿Alguien quiere comentar algo? Mira, están escribiendo por el chat. Daniel. Sí, abrimos los micrófonos. Vale. Todo claro. Sí. Aquí enfatizar también que todos estos principios y estas fases debemos adaptarlas a la madurez de nuestras organizaciones. Así como decía Efren, lo importante es ir dando valor en el corto plazo para ganar esa atracción de nuestras organizaciones, esa sponsorización que necesita el gobierno y poder generar esos resultados y ese valor en el largo plazo. Hay una parte importante, ¿vale? Y es que normalmente los cambios culturales no se producen de manera abrupta, sino que requieren de maduración, ¿no? Entonces, no por mucho correr vamos a conseguir hacer las cosas antes. Esta metodología iterativa lo que nos permite es ir madurando, ir probando. No hay una metodología que sea un out of the box, que llegamos un plug and play y ya de repente pasemos de no tener una cultura del dato a tenerla. Todo lo que tiene que ver con la cultura está relacionado intrínsecamente con las personas y las personas tenemos que ir adoptando nuevos paradigmas culturales. La mejor manera de adoptar cambios culturales siempre es la de percibir un valor, siempre es la de que a las personas les resulte interesante, atractivo y que aporta un valor. Entonces, ese cambio se va produciendo de manera natural, con ayuda y con apoyo, pero no es al revés. O sea, el cambio cultural no puede o no debería venir, sobre todo en las fases iniciales, impuesto, sino que es algo que tiene que cocinarse a fuego lento dentro de las organizaciones. Son las organizaciones las que tienen que ir viendo que realmente esos paradigmas aportan más y sustituirlos por los que tenían. Porque al final, si hablamos de un cambio cultural, está claro que hay que dejar de hacer algunas cosas como las hacíamos para hacerlas de otra manera. Entonces, esta parte es muy importante. Todo lo que tiene que ver con personas, todo lo que tiene que ver con cambios en las maneras de trabajar, todo lo que tiene que ver con la adopción de nuevos principios culturales, nosotros consideramos que es mejor hacerlo de forma gradual, de forma iterativa y que vaya escalando
según la organización va estando preparada, que no de una manera disruptiva en un modo Big Bang, que aunque nuestra experiencia es que aunque en el corto plazo pueda parecer que funciona, en el medio o largo plazo aparecen resistencias muy grandes porque ese cambio cultural no ha calado, no ha consolidado en lo que son las personas que al final son las que lo tienen que implementar. Nosotros, de hecho, abogamos por crear capas de gestión o de gobierno, en este caso, en las cuales las personas van asumiendo funciones de gobierno, más que en un gran área de gobierno del dato que esté separada del resto. Pensamos que el gobierno tiene que incluirse dentro de las tareas del día a día de los equipos. Y bueno, pues a partir de aquí, ¿por qué Tinámica? ¿Qué tenemos en Tinámica que nos permite presentarnos como un proveedor cualificado, como alguien que puede ayudar en ese camino a recorrer a la implantación de la cultura del dato? Bueno, pues tenemos equipo, tenemos personas altamente cualificadas que son capaces de hacerlo, tenemos experiencia, lo hacemos y lo hemos hecho en clientes. Y por otro lado estamos capacitados, o sea, más allá del ecosistema del dato en general, que también es otra de las ventajas, el poder tratar el ecosistema del dato con un end-to-end, desde el Data Engineer al Data Science, el Data Analyst, la capa de arquitectura tecnológica, toda esta capa la cubrimos y sobre esta lo que ponemos son capacidades de gobierno, de orquestación y con las que trabajamos todo lo que venimos hablando en este ratito que estamos aquí. Sobre todo focalizados, como hemos dicho, en la estructura de responsabilidad y en el ciclo de vida del dato, que muchas veces es justo lo que nos falta, esa visión corporativa del dato. Y bueno, pues hasta aquí en principio lo que traíamos para hoy. Lo hemos hecho en 25 minutitos. Sí, exactamente. Con esto daríamos por concluido la parte principal del webinar. Ahora es cuando abrimos el espacio de preguntas, que bueno, ya veo que Manuel ha dejado una pregunta en el chat, pero os queremos agradecer, pues, en primer lugar, pues, que nos hayáis acompañado y vuestra asistencia. Esperamos que os haya servido de utilidad y, como comentó Efraín, este webinar se irá complementando con otros en el futuro, por lo que os animamos a que estéis muy atentos. Ahora pasaremos a la pregunta de Manuel, que él comenta que es Data Scientist y dice que es una metodología muy nítida para un proyecto de gobierno del dato, pero que quizás podríamos plantear una versión para un proyecto de inteligencia artificial, quizás de manera... A ver, precisamente esta metodología lo que hacemos es que no la aplicamos como una metodología de gobierno del dato, sino que lo que está enfocada es a iniciativas del dato. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos definiendo todo el modelo de gobierno de la IA de un cliente, ¿vale? Y precisamente lo que estamos viendo es qué es lo que está sucediendo con la IA para que no dé los resultados que se están esperando, y lo que estamos haciendo es precisamente entender qué es lo que está pasando. Lo segundo que estamos viendo es cuál es el ciclo de vida del dato. Ese dato por dónde se mueve dentro de la organización hasta que llega la IA. Y dentro de la IA, ¿qué es lo que hacemos con ese dato? ¿Cuáles son los problemas que nos está generando para que no dé los resultados que estamos esperando? Y aparte, estamos identificando la estructura de responsabilidades. Estamos viendo dónde hay gaps, dónde hay personas. O sea, si cuando me entra el dato, si ya me está entrando un dato a la IA que no es gobernado, me da igual que el tipo de IA que sea. O sea generativa, sea un machine learning normal, sea lo que queramos, pero cuando yo estoy entrando, si no me está entrando el dato gobernado, es muy difícil que yo luego pueda gobernar la IA. Entonces, precisamente esta metodología lo que está hecha es para adaptarse a cualquier iniciativa de datos, creando una capa que muchas veces nos ponemos y sencillamente somos Data Scientist, somos Data Analyst. El Data Science prepara el dataset, el Data Analyst coge y cada uno dentro de su ámbito. Y luego resulta que al que está desarrollando se le piden responsabilidades a la hora de reglas de calidad o de validación de negocio, cuando no hay un owner claro del dato que es quien de verdad tiene que definir dónde está la calidad de ese dato. Entonces, en este punto, esta metodología precisamente lo que aspira es a no circunscribirse a un ámbito teórico del gobierno del dato, sino a incluir dentro de las distintas iniciativas de los distintos responsables y de las distintas personas que desempeñan
funciones dentro del ecosistema del dato, una serie de tareas de gobierno que no deberían desempeñar más de un 2% de su tiempo de trabajo, pero que si las ejecutamos y cada uno ejecuta su parte, al final nos van a permitir aflorar ese gobierno y tener un entendimiento de nuestro dato integral y end-to-end. No sé si te he contestado, Manuel. Finalmente, esto nos permite prepararnos para el cumplimiento normativo, ¿no? Como Efraín lo decía. Ahora que ha salido todo el reglamento de la IA, pues al final conocer ese ciclo de vida nos permite prepararnos y evitarnos, por ejemplo, multas. Pues, punto muy importante al gobernar nuestros datos. Genial. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Están escribiendo por el chat. Vale, Daniel pregunta que una vez que tenemos los activos catalogados, entiende que un catálogo tiene valor en sí, control, mejor en orden, etcétera. ¿Puedes dar ejemplos de casos de uso que se hayan agilizado gracias a tener un catálogo? Sí, pues a ver, por ejemplo, nosotros esto lo tenemos implementado ya en unos cuantos clientes y ¿qué es lo que sucede? Pues que se reduce, por ejemplo, los tiempos, primero se reducen las consultas, ¿vale? O sea, cuando tú tienes un catálogo, entendiendo el catálogo como lo que es el glosario, el catálogo de negocio, la parte más lógica, la parte más funcional, la parte más enterprise de lo que es el ecosistema del dato. Luego hay catálogos técnicos que hay que vincularlos, que hay que encontrar la manera de vincular ese catálogo funcional con ese catálogo técnico físico, que es uno de los grandes retos que la mayoría de los casos está sin resolver. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes descritos tus catálogos, o sea, cuando tú tienes descritos tus activos de datos, sean informes, sean KPI, sean tablas, sean datos maestros o sean atributos, sean elementos de IA, cuando tú tienes esto y tú tienes una serie de metadatos básicos, la descripción, metadatos de gobierno, quién es el owner, quién es el steward, cuál es el algoritmo funcional que se aplica, en qué herramientas se disponibiliza, quiénes lo están consumiendo, en qué informes, si es un KPI, por ejemplo, este tipo de metadatos, cuando las personas acceden y de una manera sencilla hacen una consulta y tienen un primer entendimiento, esto lo que estamos midiendo es que primero reduce el número de consultas que se hacen vía Teams, vía correo electrónico. No es necesario abrir una herramienta de ticketing para preguntar algo y esperar a que dentro de 3 días te contesten, ¿vale? Por otro lado, estamos viendo que somos capaces de disponibilizar esa primera capa homogénea de activos de datos corporativos y que todo el mundo tiene el mismo entendimiento. Toda la organización entiende que un KPI en concreto significa una cosa específica, sabe en qué herramienta o en qué tecnología se disponibiliza, sabe quién es el responsable de negocio, a quién le tiene que pedir que le deje consumir ese dato, sabe quién es el responsable de tecnología que le tiene que disponibilizar ese dato y eso facilita mucho es esta parte de acceso al conocimiento, reduce los tiempos, reducimos consultas, reducimos tiempos, pero también facilitamos la agilidad a la hora de generar productos de datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro cuál es el dato que tengo disponible, llego rápidamente a entender qué es lo que hay, si lo hay, sé dónde lo puedo consumir para generar lo que se me está solicitando y si no lo hay, tengo que ver cómo lo puedo conseguir, pero muchas veces dedicamos mucho tiempo a investigar si ese dato ya lo tengo, si no lo tengo, si se está disponibilizando, quién lo disponibiliza, si es exactamente lo que necesito, y ahora me pasas un fichero, y ahora no, y ahora de esta manera. Entonces, en este sentido, nosotros hemos medido, vamos, y estamos midiendo, y vemos que realmente ese aporte de valor del catálogo existe. No sé si he contestado, Daniel. Era Jesús. También nos permite disponibilizar procedimientos y contratos de datos. Jesús, que es muy importante también a la hora de agilizar los procesos dentro de nuestra organización en la compartición de datos. Jesús. Sí, Jesús ha puesto otra pregunta. Si tenemos un catálogo con definiciones funcionales de métricas, ¿qué herramientas hay en el mercado que se puedan construir para identificar qué dos métricas pueden estar duplicadas o casi duplicadas? A ver, aquí tenemos,
a ver, herramientas desde desarrollos a medida a herramientas de marketplace que están en el mercado como tales, pues desde una HANA, un Ideon, un Colibra. Al final, aquí, muchas veces lo que te permite, o sea, a día de hoy, ese descubrimiento automático, como tal, aunque hay gente trabajando en ello, no es un descubrimiento automático 100%. Lo que sí que te va a permitir es comparar. Y lo que sí que te va a permitir es, una vez que lo tienes en el catálogo, hacer una búsqueda y encontrarte. O sea, nosotros, como solemos hacer esto, es que una vez que está catalogado lo que tenemos, en función de búsquedas, identificamos que puede haber o bien duplicidades, o también hay veces que a lo mismo lo llamamos de dos maneras distintas, o que a una misma cosa utilizamos cálculos distintos para conseguir llegar a ello. Entonces ahí, al final, el catálogo lo que te permite es aflorar que eso está sucediendo. A día de hoy, herramientas que tengan esto automatizado y que sencillamente cargues, te olvides y te diga esto lo tienes duplicado, yo no la conozco, ¿vale? O sea, ahí estamos trabajando con Azure, estamos trabajando con AWS, estamos trabajando con herramientas de Data Marketplace, estamos también viendo temas con el Datazone. Entonces, hay cosas que sí que te ayudan, pero a día de hoy hay un punto en el que sí que vamos a tener que chequear si eso realmente está duplicado o no, o si realmente hay un elemento que lo estoy llamando de la misma manera para calcular dos cosas distintas. No sé si te he contestado, Jesús. Sí, dice que sí. Yendo también un poco más a la parte funcional, Jesús, el mapa del dato y todo lo que es la estructura de responsabilidades nos ayuda también a detectar esos solapes. Al final, gobernar los datos es entender qué dato tengo. Y cuando ponemos en valor lo que es un mapa del dato, un ciclo de vida, pues allí podemos darnos cuenta si existen solapes o, por ejemplo, en este caso, métricas duplicadas o reports duplicados. Ahí efectivamente lo que dice María, o sea, una vez que tenemos la estructura de responsabilidad, hay un responsable. Y ese responsable, si le damos una herramienta como es un catálogo para apoyarse en el entendimiento y sobre todo en la validación del dato del que es responsable, eso suele ayudar mucho. O sea, al final la herramienta ayuda, ¿pero por qué? Porque tenemos un responsable, porque tenemos un ciclo de vida del dato y entonces aparecen a veces en esos mapas del dato, aparecen inconsistencias, aparecen fondos de saco, aparecen caminos que nadie sabe a dónde llevan. Si eso lo vinculamos con un responsable, nos ayuda a entender dónde es donde no estamos siendo eficientes y dónde es donde estamos teniendo problemas en nuestro ecosistema de datos. No sé si alguien más tiene más preguntas. Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado el webinar. Igualmente, pues bueno, si os habéis quedado con ganas de saber un poco más o queréis contactar para que os podamos ayudar para implantar una cultura de gobierno del dato, pues podéis contactarnos directamente a info@dinamica.com y estaremos encantados de seguir la conversación. Ay, parece que alguien escribía, perdón. No sé. Muchas gracias, Diego. Y bueno, nada, se os enviará la grabación del webinar a todos los que os habéis conectado para que podáis verla con tranquilidad. Y lo dicho, que si queréis contactarnos, pues estaremos encantados de ayudaros.